Profesor, tienes activado el micrófono. Ok, gracias. Les decía buenas tardes y mi agradecimiento y felicitaciones a los que están conectados en este momento de manera puntual. Y vamos a dar inicio a la clase de esta semana. Prácticamente ya estamos casi en el cierre de la planificación de la asignatura. Pues bien, es un tema importante, interesante que quizás me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué ese tema no lo dio en el primer parcial? Porque está relacionado con el trabajo número 4, que son las diapositivas. Porque la planificación justamente después de haber explicado todo, al final es lo que se hace el cierre. Sin embargo, la documentación, el contenido de esta presentación, ustedes la tienen en la biblioteca. Es por esa razón que siempre les vengo diciendo, revisen la información. Bien, entonces vamos, como dice aquí, una revisión de la presentación final, en donde nosotros ahora tenemos ya que, una vez que nuestro documento académico de investigación de tipo científico, de tipo profesional, técnico, como un estudio, un diseño, informe, tenga que ser presentado a un tribunal, a una audiencia, a un cliente, a los compañeros, al profesores, a quienes esté, dependiendo del tipo de trabajo que se tenga. Bien, vamos a iniciar entonces. Lógicamente, yo tengo que presentar mi diapositiva que acompaña incluso con la disertación, con la exposición, y esta tiene que hacérselo con estilo, ¿sí? Tiene que hacérselo con estilo, tiene que hacérselo, como diríamos en el barrio, muy bonito, que salga todo bien. Entonces, es importante tener claro además que para poder realizar este trabajo hay que afrontar una prueba que realmente es una prueba de fuego, una prueba que implica un esfuerzo de trabajo, una prueba que ustedes presentan sus tareas parciales, pero en el momento que llegan a la presentación de las diapositivas, que en el caso de nosotros tenemos una puntuación de 3.5, pues hace que nuestro puntaje baje. Entonces, no empañemos con una mala documentación. En este caso no la estamos exponiendo en forma oral, pero sí la estamos exponiendo en forma escrita a través de una diapositiva. En el caso de que sea una presentación, es decir, que sea disertada, siempre van a tener tiempos limitados. Normalmente van a tener desde 5 minutos hasta 30 minutos máximos. Imagínense si me dicen 5 minutos, tengo que rapidito sincronizar y ver mis ideas, cuál es el método para seleccionar, para priorizar la información más importante, más relevante y que pueda transmitir a esa audiencia, a esa tribunal, a ese cliente. Bien, hay muchas recomendaciones, hay muchos consejos. Vamos a tratar de, con la experiencia propia y la de ustedes, a ver cuáles son los más importantes. Hay muchas más ideas también en el Internet. Bien, hay principios generales en los que yo requiero tener presente para que mi presentación, cuando hablo de presentación se refiere a un conjunto, ya vamos a ver más adelante. La presentación significa un conjunto que implica las diapositivas, que esas diapositivas transmitan las ideas y la exposición. ¿Cómo hice la exposición? ¿Qué tono de voz? ¿Qué énfasis le puse a la explicación? Entre otras cosas. Bien. Voy a leer casi textualmente lo que dice en esa frase. Haz la presentación con sencillez, con claridad y que no te domine la tecnología. La audiencia recordará la calidad de tu trabajo, mas no de tu dominio del PowerPoint. Clarísimo. Bien. Entonces, yo debo tener presente que cuando tengo que ya realizar mi presentación final, debo tener los aspectos de saber cómo organizo mis ideas, cómo la organizo, la documentación, diseño, pero con estilo, y la exposición hay que cuidarla, es decir, debo prepararme. Empecemos por la organización de ideas.
Es importante aclarar desde ahora que una presentación es una presentación y un documento es un documento. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Son dos cosas absolutamente distintas. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Copia y pega y amontonamos texto que da miedo y que al mismo tiempo se vuelve aburrida. Entre los errores comunes, o por lo menos el error más común que se comete, es lo que acabo de indicar. Que mi presentación sea a imagen y semejanza de mi documento. Copia y pega. Hay que tomar en cuenta en que ya vimos que tenemos poco tiempo, por lo tanto, esas ideas debo transmitirla con un apoyo visual, lógicamente que me sirva de guía solamente las palabras claves y en su conjunto, cómo explicarlo. Realmente realizar diapositiva es un trabajo complejo, es un trabajo de arte, sí, es un trabajo excesivo donde hay que ver detalles de tipos de letras, de colores, del fondo, de la letra, tamaños, qué tipo de imágenes, gráficas, tablas tengo que acompañar, qué información debo poner. No es tan fácil, no es tan fácil. Bien, miren, esta presentación que les estoy compartiendo, ya teniendo la documentación, una vez que ya tuve la documentación en un documento, me demoré más de mediodía viendo qué pongo, qué no pongo, cómo lo pongo, qué le explico, qué ejemplos hago, entre otras cosas. Bien, perdón. En ese trabajo complejo, que es un arte, yo necesito comunicar las ideas, necesito elaborar, diseñar, desarrollar las diapositivas y ya ir planeando cómo tengo que hablar en público. Si todo eso va por buen camino, entonces nosotros podemos estar proyectándonos a que nuestra presentación es no buena, excelente. Entonces, como es un estado de arte, de un trabajo complejo, yo necesito preparar la información, diseñar la diapositiva, tengo que ver cómo comunico y además debe generarse un acto creativo. Para ello también es importante tener presente la filosofía Zen. La filosofía Zen se centra en 3 parámetros. Es decir, debo realizar algo simple, algo claro y breve. Esto es un trabajo complejo y que tenemos que dedicarle tiempo paso a paso, no saltarnos. Bien. ¿Cómo yo desearía que mi presentación se proyecte? ¿Cómo desearía? Para ello, yo debo empezar extrayendo las ideas, hago una estructura, hago un libreto, trato de determinar un esquema narrativo y aclarar nuevamente que el informe no es lo mismo que la diapositiva. La diapositiva debe ser como una película, como escenas de acción. Esas son las diapositivas. Otro de los errores que se comete es cuando ponemos un exceso de diapositivas. En el caso nuestro, yo les estoy diciendo que tienen que hacer en 4 diapositivas. 4, sí, 4. 4 diapositivas. Y en esas 4 diapositivas extraer todas las ideas correspondientes. Cuando las clases son presenciales, yo solamente les doy 5 minutos, no más, para que me presenten esa información. Vamos ahora al paso 2. Vamos ahora al paso 2. Vamos a diseñar con estilo. Pues bien, es hora de convertir en mis ideas en diapositivas que atrapen la audiencia. Debe ser un diseño atractivo y la clave es que esta sea simple, clara, sutil, esencial y minimalista. ¿Sí? Miren, ahí tienen las palabras claves. ¿Sí? Su claridad, sutileza,
existencial y minimalista. Hay una tendencia, casi por lo general, en que cogemos la diapositiva y la rellenamos con la información que encontremos a la mano. Pues bien, el espacio vacío no es la nada, es algo poderoso. Por lo tanto, yo tengo que decidir qué información incluyo y qué no incluyo. Es decir, que debemos obtener diapositivas buenas, las mejores, de manera clara y que éstas sean sencillas. Estas son las que transmiten ideas. No pongamos diapositiva con exceso de información. Si un tema tenemos en una diapositiva y hay exceso de información, dividirlas. Pero ojo, esta va a depender del tiempo que tengamos. Normalmente, una diapositiva con información equivale aproximadamente entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Entonces, para que tenga, si tengo 30 minutos, yo no debo tener más de 30 diapositivas. Sin embargo, ya vamos a ver una regla del 10, 20, 30. Más adelante le explicaremos. Deben tener claro que la audiencia, el cliente, no viene a leer las diapositivas, no va a leer las diapositivas, viene a escucharnos. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, la pueden escribir a través del chat. Entonces, esta persona viene a escucharnos. Por lo tanto, consideren los siguientes elementos. Primero, el color del fondo de la diapositiva. Color del fondo de la diapositiva. Recomiendo que el fondo sea plano. Recomiendo que el fondo no lo elijamos el que a mí me gusta, sino el que se ve más formal. Generalmente yo utilizo fondo blanco, no porque me gusta, me da más opciones. Miren, ve, yo aquí tengo un fondo blanco. Cualquier color que le ponga resalta. Debe haber un contraste. ¿Qué más debo tener en cuenta? El tipo de texto, el tamaño de texto, las imágenes, figuras o tablas seleccionadas. Eso debo tomar en cuenta. En cuanto al color, ya les dije, o en general, las diapositivas no me tienen que gustar a mí, tienen que gustarle a la audiencia. Bien. En cuanto al color, tenemos que elegir el fondo, ¿ok? A mí, formalmente, y es el más recomendado, y aquí lo indica en el ámbito académico, es el blanco o la situación monocromática, blanco, negro, negro, blanco. Si yo pongo fondo negro, le pongo letras claras. En este caso, color blanco. Si pongo fondo blanco, utilizo letras negras o colores fuertes. Esta elección es clave porque me transmiten sensaciones, hace emocionar al público, entre otras cosas. Por lo tanto, aquí hay otra regla también importante que deben tomarla en cuenta. Busquen el contraste entre el fondo y el texto. ¿Sí? Aquí, miren, yo aprovecho la explicación, pongo un fondo amarillo, contrasto con letras oscuras, pongo un fondo azul, contrasto con letras claras. Y entonces, esto me permite maximizar la visibilidad. Para ello yo debo utilizar colores con fondos fríos y textos cálidos. ¿Sí? Ya van a depender de la experiencia que puedan ustedes hacer. Pero aquí les estoy dando la pauta. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un primer ejemplo, un fondo oscuro. Hay contraste con el primer título, pero en cambio con el segundo no hay contraste porque le he puesto una letra color gris. Sí la alcanza a leer, pero no hay ese contraste intenso, como que se pierde. Luego en el segundo ejemplo tengo un fondo de un color celeste, bastante bajo, un color pastel. Le he puesto letras blancas, sí se ve, pero no está como muy llamativo. Y lógicamente también le estoy poniendo un texto de color gris, también se ve, pero no es tan llamativo. Y finalmente tengo un tercer ejemplo, un fondo blanco aproximadamente,
Con texto oscuro contrasta, pero tengo también un texto en gris que no contrasta. Entonces, miren las diferencias de los fondos y contraste de tipos. Ahora vamos a ver el texto. Pues bien, cuando hablo del texto se refiere al tipo de letra. Es importante tomar decisiones con la tipografía. Esa tipografía no debe afectarme la legibilidad, es decir, que sea legible. Al leer yo puedo entender el significado y más o menos el tono del mensaje. Entonces, lo principal de la selección del texto es que sea legible. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos algunas líneas con diferentes tipos de letras, cursivas, entre otras cosas, y negrillas. Entonces, debo ver cuál es la que se me hace más legible. Si la cursiva, la que no está cursiva, la tipo Calibrí, la Century, la San, la Helvética, Tahoma, Verdana, etc. Para esto, también debo considerar los siguientes aspectos. Dice que procurar no utilizar solo mayúsculas ni negrillas completas ni cursillas en todo el texto. Hay que combinarlas, pero también se recomienda no utilizar fuentes de fantasías, tales como las Comic Sans, por ejemplo, o el Borar. Recomendable no usarlas. 2. Debo disponer la tipografía en la diapositiva que influye en el mensaje que quiero transmitir. Hay que variar el espacio entre los caracteres. Esto me va a realzar el significado de las palabras. Es lo que yo hago aquí, miren, ¿ve? ¿Sí? Trato de realzar, incluso le pongo hasta otros colores. Debo cambiar el tamaño de la fuente cuando quiero realzar el significado. Evitar palabras aisladas del resto de la frase y modelar en bloques. Aquí, por ejemplo, yo en esta diapositiva tengo 1, 2, 3, 4, 5 bloques de los mensajes que quiero transmitir. Eso significa modelar en bloques. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Imaginémonos que cada cuadrito es una diapositiva. Aquí tengo en esta diapositiva del ejemplo y debo darme cuenta cuál es el texto que es más legible. ¿Sí? El texto que es más legible. Voy a este segundo ejemplo, está muy bien, pero sin embargo no está centrada. Acá también no está centrado y además la letra como que no resalta mucho en ese fondo. Por acá tengo como letras muy pequeñas y tampoco me realza mucho, significa que el fondo no es el adecuado. Igual por acá. Entonces, tenemos prácticamente 3 con errores grandes. Por acá esta está bastante aceptable. Si la centráramos, se mejoraría la presentación. Bien. Cuando hay la necesidad de utilizar viñetas, antes de eso yo debo tomar en cuenta el principio de simplicidad de Sen. Es decir, ya debe ser un último recurso para poder utilizarlas. Cuando se tiene demasiado texto, no es recomendable porque aburre. Primero vea si puede utilizar imágenes para que pueda en ese momento tener que, como último recurso, utilizarlas o poner frases impactantes con ideas que sean más efectivas. Si ya veo que no es necesario, no se puede utilizar frases ni imágenes, entonces utilice viñetas, no queda más. Pero las viñetas, utilice viñetas formales. Bien, aquí tengo 3 ejemplos de diapositivas. Primer ejemplo, utiliza diapositiva, pero en cambio las letras como que están con baja resolución. Voy al segundo ejemplo. Ya tengo también allí que me representa prácticamente una mujer con un fondo diferente al fondo que tiene el texto, como que se pierde. Y en el tercer ejemplo, tengo un mismo fondo para toda la diapositiva. Estoy hablando del mismo ejercicio físico. Hay una persona que está haciendo ejercicio, está trotando, y también estoy poniendo, en este caso, el documento. Con la única novedad de que hay que mejorar la resolución al texto. Todos estos detalles que yo les estoy indicando, explicando, que vuelvo a reiterar, me preguntarán, ¿por qué no le explico antes? Y yo les pregunto, ¿por qué no
investigaron en la bibliografía. Ahí está este documento. No como diapositiva, sino en PDF. Yo lo he traducido a diapositiva porque es la parte final de la planificación de la clase. Entonces, todos esos elementos, todos estos aspectos yo califico. Veamos cuándo debo utilizar figuras. ¿Cuándo debo utilizar figuras? Bien, las figuras, más que todo gráficos o en general imágenes, tienen una gran virtud. Son buen elemento de transmitir ideas. Al receptor le permite retener la información por más tiempo antes que un documento escrito. Aportan más emociones, el mensaje comunica más rápido. Así que si utiliza fotografías, puede editarlas. Evitar utilizar el uso de click art que tienen las PPTs. Bien. Esas fotografías, para darle mejor calidad, hay que editarlas, hay que seleccionarlas, que me relacionen con lo que quiero transmitir. Las puedo transformar a mi gusto y utilizar la regla de los 3/3. ¿Sí? La regla de los 3/3, trato de ajustarla en un lugar del espacio de la diapositiva, que haya un buen brillo, que sea legible. Por ejemplo, el 3/3 significa dividir la diapositiva en 3 columnas y en 3 filas. Y aquí en esta parte es donde yo tengo que centrar mi información. ¿Sí? Entonces, esa es la regla de los 3/3. Quiero coger esta fotografía, pero el fondo, observemos que está con baja resolución. Quiero tener esta fotografía, me doy cuenta que en cambio tanto el fondo como la persona que está haciendo deporte está con baja resolución. Tengo esta, pero en cambio no tengo un fondo donde probablemente esté ese atleta. Entonces yo puedo recortar la imagen y pegarla aquí, o simplemente busco la forma de que esta persona que está trotando, llevarla acá. No sé, voy recortando, voy editándola hasta hacerla o dejarla en que me cumpla la regla de los 3/3 con buena resolución y que sea legible. Bien, en cuanto a los gráficos se está refiriendo a los de tipos estadísticos, ¿sí? A los de tipo estadístico. Entonces, debo saber cuándo utilizar tal o cual gráfico. Bien. El circular o tipo pastel dice que se le recomienda para mostrar porcentajes. En cambio, el gráfico de barras verticales me sirven para mostrar cantidades en el tiempo. Las barras horizontales para comparar cantidades y los gráficos en línea para demostrar tendencias. Miren aquí las reglas de cuándo utilizar un tipo de gráfico. No es lo que a mí me gusta, es lo que se recomienda técnicamente. Bien. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero dice, la gráfica puede mejorarse si le limpiamos los artificios, es decir, sacarle ese fondo y que quede algo plano atrás. ¿Ya? Tenemos los ejemplos. El segundo dice, destaca el mensaje clave en el título y en el gráfico distinguen los datos más relevantes con otro color. En este caso, ahí tenemos, y lo está ejemplificando. Y finalmente dice el tercer ejemplo, las imágenes, las figuras, las siluetas son elementos visuales muy potentes que aportan simplicidad, ¿sí? Que aportan simplicidad. Yo, si estoy hablando de la obesidad, yo me fuera por el tercero. Bien, lo veo más llamativo, no que me gusta, más llamativo. ¿Cuándo utilizo tablas? ¿Cuándo utilizo cuadros? Bien, es una respuesta que me lleva a un enigma y que me va a dejar peor de lo que estaba. Va a depender, sí. ¿De qué va a depender? Primera opción, dice, primero tratar de ver si lo puedo representar con gráficos. Si ya veo que no lo puedo representar con gráficos porque visualmente no me genera un buen impacto, entonces hágalo si es que tiene gran cantidad de datos. Bien. En ese sentido, no queda más que utilizar una tabla.
escoger el gráfico más apropiado para los datos en caso de que no se pueda realizar una tabla. En cuanto al diseño de la tabla, dice el siguiente lema, que es limpieza y claridad. Evitar rejillas, líneas de rejillas, evitar efectos en 3 dimensiones o leyendas que a veces aparecen por defecto en las diapositivas. Bien, en mi caso, yo tengo, por ejemplo, acá, tengo esta leyenda, estoy transmitiendo una clase que me indica que es la presentación y socialización. Tengo por acá la autoría, tengo una marca de agua, lógicamente son de mi autoría, tengo que respaldar mi autoría, promociono mi consultora. Bien. Finalmente llegamos a lo que ya nos asusta. Llegamos a donde no queríamos que llegue el tiempo. Bien. La exposición. ¿Sí? Llegó la hora cero, llegó el momento clave, llegó el momento de estar cara a cara con el tribunal, de estar cara a cara con el cliente. Sí, llegó el momento de estar cara a cara con el cliente. Bien. No nos confiemos de la presentación, es decir, de la diapositiva. Hay otros factores, actitud, nerviosismo, cómo está mi voz, cómo está mi ánimo, ¿sí? Cómo está mi entusiasmo, ¿sí? Mi personalidad, cómo voy a ir vestido, si me siento cómodo. Bien. Según la profesora Nancy Duarte, dice que las diapositivas tienen un papel secundario en una presentación. ¿Sí? No basta con tener una buena estructura de los contenidos, se necesita ganarse a la audiencia, conectarse con la audiencia. Ya les indicaba que normalmente la cantidad de diapositivas va a depender del tiempo de duración que nos dé la audiencia. Sí, va a depender. Bien, para eso yo necesito aplicar la regla del 10, 20, 30. ¿Qué significa eso? Que no debo preparar más de 10 diapositivas porque no voy a tener más de 20 minutos y que el tamaño de las letras deberá ser de 30 puntos. Esto, sí señores, hay que seguir a rajatabla, sí o sí. Hay que seguir a rajatabla esa regla. Sí, hay que seguir la rajatabla. 10, 20, 30. No más de 10 diapositivas en no más de 20 minutos con letras de tamaño 30. Hay otros autores que, sin embargo, opinan lo siguiente. Hay que escucharlos a todos y escoger lo mejor. Hay que utilizar las diapositivas que sean necesarias, pero en consideración del 10, 20, 30. Hay una clave. No incorporar más de un tema en cada diapositiva. ¿Sí? No incorporar más de un tema en cada diapositiva. Es decir, un único tema en una diapositiva. Entonces, también es importante siempre antes de presentar la exposición ir a hacer reconocimiento de juego, del terreno. Miren que los equipos de fútbol previo a un partido hacen reconocimiento de cancha. Nosotros también debemos hacer reconocimiento de cancha. Ver dónde va a ser la presentación, en qué aula, en qué oficina, dónde están los tomacorrientes, si en esa sala llega internet, dónde va a estar el atril, dónde va a estar el proyector. Y tengo que ir preparado a la guerra. ¿Qué significa eso? Que mi presentación la debo llevar grabada en mi computador. No se confíen nunca en presentar en otro computador. Lleven su computador o lleven el equipo en el que van a hacer la presentación. Respalden la presentación, la documentación de la presentación en un disco duro, en un pendrive, es decir, llevarlos, pendrive, disco duro, llevar todos los juguetitos. ¿A qué le llamo los juguetitos? Lleve el mouse, lleve regleta, lleve extensión, lleve, si es posible, un puntero láser,
lleve un adaptador HDMI, lleve su propio proyector. Eso significa ir armado a la guerra. Y además, preste mucha atención, como dice ahí, pruebe sus equipos en ese lugar, pruébelo. Hágalo un día antes, no 2 horas antes. Un día antes, vaya, explore el lugar de juego. Reconozca el sitio. Entonces, ahí se va a dar cuenta y se va a sentir más cómodo, y al día siguiente que ya va a exponer, ya no le coge nada de sorpresa buscando dónde queda tal o cual cosa. Sin embargo, hay que cuidar cada aspecto. Es muy recomendable tener una apariencia de presentación y muy bien cuidada. Y además, hay que ensayar antes de, no un día antes, algunos días antes. Ensayar delante de una persona al menos, que esta persona le vaya tomando el tiempo y anotando los errores que comete. Ensaye las veces que sean necesarias, por lo menos 3, mínimo 3. Arme un libreto, planifique. ¿Sí? Preguntar en qué me equivoqué, qué debo mejorar. Trate de memorizar, no se dice que se memorice, trate de memorizar la mayor cantidad de la presentación, no del contenido, que usted ya sepa qué viene después. Y de esta forma, usted logra centrar toda la presentación, toda la atención de la audiencia. No dé la espalda a la audiencia. Tome el tiempo, retroalimente, corrige errores. Aquí le vamos ahora a compartir, ya estamos casi por finalizar, algunos consejos de la presentación, de la exposición. No lean las diapositivas. Hablen hacia la audiencia, no miren a la pantalla. Mucho cuidado con su voz, es una carta de presentación. Los tonos, los cambios de volumen, la velocidad de la disertación. Los manavitas parecemos carretilla vieja. Ustedes conocen ese término trillado, ¿verdad? Hablamos rapidísimo. Tratemos de hablar pausado. No tratemos, hablemos pausado. ¿Sí? No sobreactuemos, hagámoslo en forma natural. Hay que cuidar la comunicación verbal. Es decir, que el 55% al menos se lo transmite de esta forma y el 45% se lo transmite a través de gestos. Los argentinos, en eso, por mucho que sean sobrados, lo que sea, pero es uno de sus réditos. Casi el 80% de su expresión, de su comunicación es gesticular. Hay que salir de la zona de confort, no quedarse en un solo lado, ahí parecen estacas. No, muévase, pero tampoco se esté moviendo como pelota de tenis. Tampoco se esté moviendo como pelota de tenis. ¿Sí? Trate de tener un contacto visual y mantener cerca y accesible a la audiencia. Cuando ustedes van a un concierto, tratan de buscar el sitio más cerca al escenario, y cuando el cantante se baja del escenario y viene a saludar, conecta. Algo similar tenemos que hacer nosotros en nuestra presentación. Es decir, hay que proyectarse a través del movimiento, del contacto visual, hablando con estilo, como que si fuera un conversatorio normal, pero con energía. Bien. Es momento, entonces, ahora, de ver qué información tengo que seleccionar. Tengo tanta información. ¿Sí? Yo he tenido documentos de 120, 180 páginas, tengo que ponerlo en 4 diapositivas y se pone lo más esencial. Bien. Hay que utilizar un lenguaje combinado, verbal, oral, oral, verbal. Hay que tener un esquema de los lenguajes, buscar creatividad, jerarquizar la información, poner las ideas centrales con énfasis, con fuerza, poner o resaltar las palabras claves, utilizar figuras, tablas atractivas a simple vista que impacten, y lo mejor de todo esto, prolijidad y ortografía. No faltas ortográficas. Revisen las veces que sean necesarias
hagan revisar de alguien. Hay muchas herramientas de diseños en que nosotros debemos saber cuál será el tamaño de una palabra, cuál es la forma tipográfica, la caligrafía, trazo, grafitis, los contrastes, la orientación de las palabras, horizontal, vertical, la letra, si es una letra llena o le pongo textura, o el color, fondo, letra, letra, fondo. Bien. Y vamos a finalizar con algunos errores comunes que se cometen. Hay diapositivas que están cargadas con exceso de documentación. Más o menos algo así. Ya solo ver bastante texto como que me aburre. Solución, poner esa misma información en un diagrama en que yo lo pueda explicar y transmitir en orden secuencial. Segundo error, mala organización del contenido. ¿Sí? Volvemos a amontonar texto, producto del copy-pega. Solución, miren, ve, tratamos ahora de poner mediante una estructura esa misma información de tal forma que yo la pueda entender. Tercer error, textos difíciles de leer, letras muy pequeñas, a veces copiamos y pegamos el gráfico y se va perdiendo resolución. Entonces, tratemos de poner letras más grandes, tratemos de poner letras que estén claras y legibles. Cuarto error, efectos distractorios. Les ponen soniditos o les ponen efectos que van saliendo. Y aparte de eso, es verdad, la información se la ve bastante bien, pero está con baja resolución. Y aparte de eso, no sé por dónde empezar, no sé cuál es la secuencia. Solución, denle en secuencia. Miren, mejora la resolución. Yo ya aquí lo estoy poniendo en sentido antihorario y me está poniendo la letra y me dicen los problemas y me dicen las causas. Me dicen los beneficios y me dice la propuesta. Bien, queridos alumnos, es lo que tenía planificado para la clase de hoy, presentarles, acompañarles. Estoy presto para cualquier duda que ustedes quieran, presentar y podérsela ocultar. Bien, tienen ya los elementos para hacer una buena presentación de ese trabajo que deben presentarlo prácticamente dentro de 3 semanas. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, parece que no hay. De mi parte, gracias por su atención. Veo que al menos se pudieron incorporar más. No significa llegar solamente, hay que estar puntuales, es responsabilidad. Si ustedes llegan a una conferencia o a una reunión atrasado, ya no es lo mismo. Bien, vamos aprendiendo cada día y de esa forma vamos mejorando. Gracias, buenas tardes, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.